Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero continuar compartiendo con ustedes la lista de cosas positivas que podemos aprender durante esta cuarentena. Esta es la sexta en la lista y se refiere a que es un tiempo que podemos aprovechar para renovar, para transformar nuestra mente. Y cuando hablo de transformar y renovar nuestra mente, no me refiero desde una perspectiva psicológica ni desde la perspectiva de la psiquiatría o del humanismo, sino más bien desde una perspectiva bíblica. Y es lo que vamos a ver, cómo es que se logra, cómo es que se hace eso. Primero es que, ¿por qué no desde la perspectiva de la psicología? Bueno, el padre de la psicología, Sigmund Freud, abrió su consultorio un domingo de resurrección, dando por aludido que la psicología era el reemplazo del cristianismo y que la psicología iba a dar las soluciones y las respuestas a lo que el cristianismo no había podido dar ni soluciones ni respuestas, lo cual es totalmente falso. La Biblia es suficiente, suficiente para ayudarnos en cualquier problema, sin importar nuestra necesidad, nuestra condición y nuestra situación en la cual nos encontremos. La Biblia tiene la suficiente sabiduría para guiarnos, la suficiente sabiduría para darnos las respuestas, la suficiente sabiduría para ayudarnos en cualquier situación, en cualquier problema, sea personal, sea familiar, sea laboral, sea económico, sea de trabajo, sea con los hijos, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, sea con los vecinos, en donde sea. La Biblia es suficiente para darnos respuestas, suficiente para darnos una solución. La psicología lo único que hace es que pone un disfraz al verdadero problema, un disfraz a la raíz del problema y un disfraz a la persona que tiene ese problema, siendo la víctima de sus circunstancias y víctima de sus victimarios, de sus opresores, buscando culpables de las acciones del ser humano, de la conducta. Muchas veces puede ser inmoral, muchas veces puede ser en cuanto a vicios, en cuanto a irresponsabilidad, justificando su conducta por el daño que otros hicieron a su vida durante su infancia, durante su adolescencia o durante su etapa actual. De tal manera que él no es culpable, sino es una víctima de sus circunstancias, de que sea un alcohólico, un borracho, un homosexual, un drogadicto, un irresponsable, un inmoral, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la psicología. Al final, no da una respuesta clara y contundente ni una solución a la persona que está teniendo uno de estos pecados, porque hay que llamarlo como la Biblia lo llama, pecados. La psiquiatría pues maneja la combinación de psicología con medicamento. El psiquiatra receta medicamentos. Y al final la gente, tanto en la psicología como en la psiquiatría, se dan cuenta que están igual o peor que como estaban al principio que iniciaron este tratamiento de terapia. Solamente gastaron dinero, no hubo una solución, no hubo una mejoría. En el caso de los que manejan la psiquiatría, se dan cuenta que solamente se han hecho farmacodependientes a ciertos medicamentos para controlar sus nervios, para que puedan dormir bien, para que no estén estresados ni alterados, y no hay ninguna solución fuera de esos medicamentos que en realidad son drogas y que solamente causan dependencia. No hay una solución. ¿Por qué? Porque los terrenos del alma son terrenos que le pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra alma en la Biblia muchas veces en algunos versículos se traduce también como la palabra mente. Y el Señor dijo que fuéramos a Él los que estamos trabajados y cargados del alma, de la mente, y dijo: y yo os haré descansar. Ese descanso del alma, ese descanso de la mente no está en unas pastillas, no está muchas veces ni aún en el mismo descanso, no está en una terapia de psicología, está en Jesús, está en su palabra, está en sus promesas. Entonces, la psicología no, la psiquiatría no, y el humanismo tampoco. El humanismo pretende dar una falsa libertad al ser humano, haciéndolo dueño de su propia vida sin tener que darle cuentas absolutamente a nadie. Promete una libertad falsa, una libertad destructiva, una libertad que guía hacia un precipicio, una libertad que en apariencias promueve una felicidad, una felicidad al máximo nivel en todos los aspectos, pero en realidad es una felicidad sin freno, es una felicidad
que lleva a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Entonces quiero ver en qué consiste esto que la Biblia nos habla de cómo podemos aprovechar este tiempo para renovar y transformar nuestra mente. Mire conmigo Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. El presentar nuestro cuerpo, dice aquí, el sacrificio vivo, el presentarnos nosotros como ese sacrificio vivo es nuestro culto racional. Para el ser humano eso parece irracional. El que entregues tu cuerpo, el que entregues tu alma, el que entregues tu espíritu a Dios. Por eso dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿A dónde se desviaron? Al pecado, a la inmoralidad, a los vicios, a las perversiones, a la ambición, a las tinieblas, todos se desviaron. A la gente le encanta escuchar las cosas que tienen que ver con chismes, que tienen que ver con fantasías, que tienen que ver con terror, que tienen que ver con hablar mal de otros, pero las cosas espirituales les aburren. Dios nunca ha estado de moda, la Biblia nunca ha estado de moda, son pláticas que a la gente le aburren, le duermen, le dan flojera, le causan indiferencia. No hay quien busque a Dios. Usted invite a alguien a orar, usted invite a alguien a leer la Biblia y va a decir: no tengo tiempo, después te aviso, es que tengo estas ocupaciones. Pero usted invítele a una fiesta y todo el mundo tiene tiempo. Usted invítele a comer gratis y todo el mundo va. Usted invítele a cosas espirituales, nadie quiere, porque es irracional. Ajá. La santidad para el mundo es irracional, el guardar pureza es irracional. El destrampe inmoral, el destrampe intelectual, el destrampe materialista, el pecado en cuanto a esas cosas, es lo racional. Pero Pablo aquí dice: no, nuestro culto racional es presentarnos como un sacrificio vivo a Dios, presentar nuestros cuerpos. Eso es lo racional. Lo irracional es lo que el mundo hace. Y aquí en este mismo capítulo de Romanos 1 habla de este pecado, de aquellos que no tienen como culto racional el entregarse, el presentarse a sí mismos como sacrificio a Dios y sus cuerpos, sino de manera irracional se corrompen en cuestiones de pecado, en cuestiones que van en contra de la naturaleza de Dios, en contra de su palabra, que van en dirección hacia el pecado, hacia la destrucción. Usted lea el capítulo 1 de Romanos. Pero luego dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra conformar quiere decir que no te hagas al molde de este siglo. Esa palabra siglo es la palabra cosmos en el griego, que se utiliza para mundo. Entonces está diciendo: no te moldees, vamos a decirlo así, al mundo, no te conformes al siglo. Ajá. Entonces, el molde, usted sabe que si usted alguna vez ha hecho una gelatina, por ejemplo, y usted vierte el líquido en ese molde, y ese molde tiene la figura de un oso, de un tigre, de un conejo, de lo que sea, al final, cuando esa esté ya hecha, esa gelatina, y usted la desprenda del molde, va a tener esa forma, esa figura que tenía el molde. Pues es así que nos dice que no debemos moldear nuestra mente al mundo, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo lo llama bueno, a lo blanco lo llama negro y a lo negro lo llama blanco. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. La gente piensa, el mundo piensa, las filosofías del mundo dicen que no necesitamos a Dios en nuestra vida, que tú eres el dueño de tu propia vida, que tú eres el arquitecto de tus propios sueños. La realidad es que en realidad el serlo, si así fuera, no nos conviene, porque los sueños que tenemos han sido sueños equivocados. Los pensamientos que tenemos, pensamientos equivocados. La construcción que hemos hecho en nuestra vida, la mayoría hemos equivocado la construcción. Entonces no soy un buen arquitecto de mi vida, ni un buen diseñador de mi vida, pero Dios sí lo es. Y se me pide que entonces no ponga mi mente a los moldes del mundo. Hoy en día la autoridad en el hogar es contraria a lo que la palabra de Dios dice. Los hijos son los que mandan, no los papás.
Los papás ahora tenemos más miedo a los hijos que los hijos a los papás, y usted sabe que antes no era así. Ahora la mujer es la que manda y no el hombre. Ajá, las mujeres quieren ser más como hombres, más duras, y los hombres quieren ser más, disculpen por lo que voy a decir, pero usted véalo en las noticias, en la sociedad, pero quieren parecer más mujeres. La mujer quiere ser más dura y el hombre quiere ser más sensible. Eso es antinatural, eso es en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora se pretende quitar la autoridad de los padres con los hijos, se pretende quitar la responsabilidad de la educación de los padres para que el gobierno, las escuelas, este mundo la tenga, cuando esa autoridad Dios se la dio a los padres, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Pero entonces mire cómo es que se nos dice aquí que no caigamos en esos moldes. Todos tenemos moldes. Todos tenemos moldes que nos hacen ser prejuiciosos. Todos tenemos moldes que dictan nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de llevar nuestros hogares, la manera en que nos conducimos, la manera en que nos relacionamos con otros. Moldes que adquirimos desde nuestra infancia hasta nuestra vida en el presente. Moldes que adquirimos por esa educación que nos dieron nuestros padres, el hogar donde crecimos, pero que también nuestras propias experiencias de vida nos han dado. Por ejemplo, usted aprendió, vamos a decirlo, a cocinar, hombre o mujer, por cómo cocinaba su mamá o cómo cocinaba su abuelita. Entonces usted aprendió ese estilo de cocina. Vamos a decir que usted adquirió esos moldes en cuanto a la cocina. Decir, no, pues hacer arroz en olla de barro y hacerlo al carbón y taparlo, tapar la olla, no sé, con algo, ¿verdad? Un plástico, una manta, algo, para que adquiriera más sabor o qué sé yo. Y entonces si alguien no hace el arroz en olla de barro y al carbón y no lo tapa, como usted lo hace, porque así le enseñó su mamá y así le enseñó a su mamá, a su abuelita, y usted va a otra casa donde usted ve que hacen el arroz en la estufa y no lo hacen en olla de barro y no lo tapan y no le echan zanahoria, chícharo y todo lo que usted sí le echa, usted piensa, ese arroz no sirve, ese arroz está mal hecho. Y no necesariamente, es que no sirva ni que esté mal hecho ni que tenga mal sabor. Posiblemente hasta tenga un mejor sabor, posiblemente hasta esté mejor hecho, pero aunque usted no lo ha probado, como no lo hicieron bajo los moldes a los cuales usted estaba acostumbrado, pues entonces para usted ese arroz no sirve. No, sí sirve. Lo que no sirve son nuestros moldes, que nos hace ser prejuiciosos. Y tenemos muchos moldes que no proceden de la Biblia, que no proceden de bases escriturales, que no proceden del consejo de la sabiduría de Dios. Entonces son esos moldes que la Biblia nos manda que debemos romper, a los cuales no debemos conformarnos. Pueden parecer tan insignificantes, tan sencillos, pero en un matrimonio pueden causar muchos problemas. Muchas mujeres esperan que ese hombre que ahora es su esposo las trate y sea igual que su papá, porque en sus moldes así fueron enseñadas. Pero ese hombre no es su papá, ni será como su papá, ese hombre es su esposo. Muchos hombres pretenden que la esposa sea como la mamá, cocine como la mamá, planche como la mamá. Pero si quería que fuera como la mamá, se hubiera quedado en casa con la mamá. Porque la compañera que tiene es su esposa, no su mamá. Pero otra vez traemos esos moldes. Cuando dos personas se unen en matrimonio, hombre y mujer, como la Biblia lo enseña, que debe ser hombre y mujer, porque el que los creó al principio, varón y hembra los creó, y dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos deben romper esos moldes y crear juntos, con bases bíblicas, con principios de la palabra de Dios, nuevos moldes para ese hogar. Nuevos moldes donde Dios es el centro, donde Dios los dirige, donde su palabra es la base. Si ambos intentan poner los moldes de sus hogares, van a terminar en el divorcio. Porque ambos van a defender sus moldes creyendo que sus moldes son los únicos y son los mejores y no hay otros y otros no sirven si no son sus moldes. Está usted equivocado, equivocada. Entonces,
nos manda el Señor, nos exhorta por medio del apóstol Pablo aquí en Romanos a no conformarnos a esos moldes. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todos tenemos una mentalidad ya muy habituada, a veces mañosa, a veces viciosa, a veces muy arraigada a la necedad de nuestras ideas, a la necedad de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Pero es necesario en este tiempo transformarla, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento necesita una transformación, el entendimiento que tenemos de la vida, del matrimonio, de los hijos, de la economía, de la salud, del tiempo, de la vida espiritual, de este mundo, el entendimiento que tenemos en cuanto al pecado, todo eso debe cambiar y ese debe ser renovado al entendimiento que está influenciado por la palabra de Dios, al entendimiento que está dirigido por los moldes de Dios y no los nuestros, ni los del amigo, el compadre, el conocido, el compañero de trabajo, el mundo, las noticias, los artistas, los deportistas, no por ellos, sino influenciado por Dios mismo. Esa renovación de ese entendimiento nos va a llevar a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que muchas veces la manera en que estamos viviendo es equivocada, que la manera en que estamos llevando nuestro matrimonio es equivocada, que la manera en que estamos educando a nuestros hijos es equivocada. ¿Por qué? Déjeme se lo explico. De verdad, muchos dirán, pero ¿cómo? Sí, mire, muchos en el matrimonio piensan que la manera de arreglar los problemas es ignorarse y no hablarse por unos días hasta que se les baje el coraje, dormir en cuartos separados. Eso no es de Dios, eso es del diablo, porque a final de cuentas eso va a causar una separación, primero física, después emocional, mental y definitivamente una ruptura de esa familia y de ese matrimonio. La Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces como padres educamos a nuestros hijos como creemos que es mejor. No hay que traumarlos, no hay que ser muy severo, no hay que tener tantas reglas, hay que darles libertad que se convierte en libertinaje y cuando quiere frenar ya no podemos. Entonces vamos a hacerlo con los moldes de la palabra de Dios. Vemos a veces el pecado como algo mínimo, insignificante y no como Dios lo ve. Lo minimizamos, lo justificamos. Pero vamos a verlo entonces desde una perspectiva bíblica. De eso es lo que se trata la renovación de vuestro entendimiento, sacar estos moldes viejos y meter nuevos moldes establecidos por principios bíblicos. A final de cuentas, usted inténtelo. No se va a arrepentir, no se va a decepcionar, se lo aseguro. Inténtelo un tiempo. Empiece una semana si quiere, un mes, empiece. Y al final compare los frutos de unos moldes tradicionales, humanistas, pecaminosos, egoístas, necios, con los de Dios, con los de su palabra, con los que proceden de la sabiduría, de la paciencia, de la humildad, de la misericordia, del amor, de la fe, de la fidelidad a Dios, a su palabra, de el amor que procede de Dios, sino de el amor carnal y terrenal, al que muchas veces decimos te amo si me amas, te amo si haces esto, te amo si eres como yo digo. No, el amor de Dios que dice que es puro, que es benigno, que no hace mal a nadie, que no hace nada indebido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor de Dios. Intente amar de esa forma, intente aplicar misericordia de esa forma en su vida, con los suyos. Intente estos moldes, no se va a arrepentir. Entonces necesitamos una renovación de vuestro entendimiento. Luego dice también la palabra de Dios en Proverbios 19:8, dice: el que posee entendimiento ama su alma. Dice la Biblia que dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Proverbios dice: el que posee entendimiento ama su alma. Dice también la Biblia: el pueblo sin ciencia se desenfrena. Entendimiento de las cosas de Dios, entendimiento de las cosas espirituales. No entendimiento de los métodos del mundo, de las filosofías del mundo. Dese cuenta, como le he dicho, vea los frutos de ese tipo de moldes y usted dese cuenta que muchos de ellos
no han sido satisfactorios del todo. No han sido confiables 100%. Los métodos de Dios sí lo son. Y dice que el que posee entendimiento de Dios, entendimiento de su palabra, entendimiento de la sabiduría espiritual, dice, ama su alma. Y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Hallará el bien. O sea, usted toma el consejo de Dios y lo aplica a su vida, usted toma el consejo de Dios y lo obedece, usted va a hallar bien, usted va a hallar bendición, usted va a hallar recompensa, usted va a hallar gozo, usted va a hallar plenitud, satisfacción en su vida, porque Dios no se equivoca. Otra vez le animo, le reto, inténtelo. Hermanos en Cristo, amigos, amigas que nos escuchan, inténtelo. Este tiempo es para decir, a ver, ¿qué moldes tengo que me han hecho daño y han hecho daño a otros que necesito romper? Ore a Dios que le dé gracia, pida a Dios que le dé sabiduría, y a partir de ahora y cuando salgamos de este tiempo de cuarentena, decir, Señor, voy a cambiar mis moldes humanos, terrenales, egoístas, de orgullo, de necedad, de apatía, de indiferencia, los voy a cambiar por moldes de sabiduría espiritual, de amor como el tuyo, de misericordia como la tuya, Señor, de obediencia, Señor, a ti, a tu palabra. Cambie esos moldes, porque dice aquí que el que guarda la inteligencia hallará el bien. Va a traerle bien a su vida y a la vida de los suyos. Para ir terminando, y por último nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 2, el versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que necesitamos, la mente de Cristo. Cuando usted es salvo, usted tiene esa mente de Cristo. Y usted necesita crecer en esa mente, madurar en esa mente. Si usted es salvo, es tiempo de renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Transformarla a la mente de Cristo. Ver la vida como Cristo la ve. Ver el pecado como Cristo lo ve. Ver a nuestro prójimo como Cristo lo ve. Ver al futuro, al presente y al pasado como Cristo lo ve. Nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente está en su voluntad y nuestro futuro está en sus manos. Que Dios nos ayude a ganar la batalla de nuestra mente. La palabra de Dios nos exhorta en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, tomar el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Todos los días nuestra batalla comienza aquí. Todos los días nuestra batalla a la que nos enfrentamos no es exterior, es interior y es en nuestra mente. El escudo de fe apaga esos dardos de fuego, de dudas, de malos pensamientos, de negatividad, de pecado, que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, lanza a nuestra mente, a fin de desviarnos de Dios, a fin de desobedecer a Dios, como lo hizo con Eva cuando llegó y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que moriréis? Le dijo, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol, seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Metió dudas en la mente de Eva, echó mentiras diciendo que no iban a morir, puso en entredicho el mandato de Dios. Todo eso era mentira, todo eso era una estrategia que antes de llevarla a comer el fruto atacó sus pensamientos. Cuidemos nuestra mente, renovemos nuestra mente, que el Señor nos ayude. Dios le bendiga.